Dios. ¿Se acuerdan que empezamos una serie nueva? Doy las gracias a Dios por la mamita de Katy que está hoy acá visitándonos. Sea muy bienvenida, de verdad que sí. También, bueno, Gabriel, que volvió a venir con su familia. Gabriel, no se vaya, quédese. ¿Ok? Y tenemos también a Cintia, la mamita de Madeline y de Melanie. Allá está con sus niños, con sus gemelitos. Así es que también Cintia ha estado muy enfermita, pero ya está por acá, ¿verdad? Gracias al Señor. Que le damos gracias al Señor y por todos, cada uno de ustedes son gente súper importante. Cada uno de ustedes, cuando falta, dejan un hueco ahí, porque la silla tiene el nombre suyo. Ayer le decía al esposo de Tere, le decía, Teresita, cuando vino ayer a recogerla, Eddie, ahí hay una silla con el nombre suyo, y él se moría de la risa. Pero es verdad, Dios tiene para cada una de esas sillas una persona. ¡Ay, ahí está Noelia! Sí, es cierto. Noelia, haga así la manita. Noelia, a ver, es hija de Laurita, que también Laurita viene cuando tiene domingo libre, porque no siempre tiene domingo libre. Y Noelia sabe que Dios la llamó a ella también trabaja los domingos, por eso también le cuesta mucho venir. Pero hoy me imagino que tuviste libre y pudiste venir, ¿verdad? Y Steven me dice, traje a una invitada, y cuando vi a Noelia hasta que sentí un gozo en mi corazón. Noelia también fue alumna mía en el kinder, imagínense. Así que aquí hay un montón de chicos que cuando estaban chiquititos fueron ministrados, porque yo en mi aula oraba por ellos y bendecía las vidas de ellos, ¿verdad? Así es que esos niños que estuvieron en mi aula fueron bendecidos, que el Señor no solo quiere que eduquemos a nuestros niños, sino que también los bendigamos. Estaba contando, creo que mi hija Esther o mi hija Debra, no sé cuál de las dos, envió un día de estos al chat, creo que sí, al chat de nosotros que tenemos como familia, envió un video donde sale una muchacha contando cómo ella un día se reunió con una bruja, y la bruja era maestra, o sea, ella era bruja, pero ella trabajaba en una escuela, como profesora, como docente. Y esta muchacha contaba ahí en el video que dice que esta persona, esta maestra, esta docente, cuando los niños estaban trabajando, cuando estaban haciendo sus trabajitos que los ponen, ¿verdad? Con sus fichas y sus cosas, cuando estaban trabajando, esta persona, como era bruja, tenía ya un propósito, ¿no? Por el cual había sido enviada a esa escuela. Entonces ella empezaba a mandar oraciones, conjuros y cosas en contra de esos niños, ¿verdad? Pero dice que ella le contaba a esta muchacha que nos puso el video, le contaba que, curiosamente, para ella, ¿verdad? Cada vez que ella oraba haciendo conjuros, habían ciertos niños en el aula a los cuales los rodeaba un círculo de fuego, como un muro de fuego, como una llamita alrededor de ellos, y no podía penetrar la oración que ella estaba haciendo. No podía penetrar. Eran impenetrables. Y que ella con eso se daba cuenta que esos niños, alguien había estado orando por ellos y los había cubierto con protección. A mí se me pararon los pelitos. Y yo dije, por eso es tan importante que nosotros como padres oremos por nuestros hijos. Sean grandes, sean chiquitos. Que los bendigamos, que pongamos cobertura, muro de fuego alrededor de ellos. Porque así como vemos maestras que amamos a Dios, que cuando tenemos niños en nuestra aula los bendecimos y les enseñamos a orar y amar a Dios, también hay gente mala que va a tratar de destruir la vida de sus chicos, enviando conjuros y cosas dañinas. Porque la maldad existe. Porque no tenemos que tapar el sol con un dedo y decir, ¡ay no! Yo no creo en eso. Es que no se trata de creer, es que existe. Y así como Dios es bueno, el diablo es malo. Y va a tratar de dañarnos, va a tratar de dañar a nuestra familia, a nuestros hijos. Por eso la oración es vital. Nosotros no podemos dejar la oración nunca de lado. No podemos descuidar la oración, menos de nuestros familiares, orar por nuestros hijos. Cuando son chiquititos, enseñarles la palabra, pero también orar por ellos. Yo decía, qué tremendo. Eso que ella veía, ese muro, era como un círculo de fuego que ella veía, que decía, no, hay niños, hay chicos que no he podido enviar nada en contra de ellos porque nada penetra, porque están rodeados. Yo creo eso. Y debemos orar. Por eso ahora tomamos un ratito para orar por nuestros
seres queridos. Hay que orar por ellos, orar por salvación. No se acomode. ¿Saben que la comodidad es diabólica? Cuando uno ya se siente que está comodito, que está tranquilito en ese lugar, ¿de qué preocuparse? Cuando usted empieza a experimentar una incomodidad y que no, eso no le parece, y que usted, es porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Es porque Dios quiere sacarte de ahí. La comodidad no es buena. O sea, usted puede estar bien un ratito, pero usted tiene que empezar a orar y a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué más quieres que yo haga? Pero a veces nos acomodamos con la situación que estamos viviendo en la casa. Nos acomodamos a que el enemigo todo el tiempo esté molestando. Nos acomodamos a que el matrimonio siempre está patas para arriba. Nos acomodamos a que los hijos no quieren nada con Dios y andan en rebeldía. Nos acomodamos a que la noche no podemos dormir porque el diablo nos espanta. Nos acomodamos a la depresión. Nos acomodamos a la tristeza. Dios ahora me mostraba que había hermanos tristes aquí. No podemos acomodarnos. Debemos aprender en oración, levantarnos. Dice la Biblia que Él cambia nuestro lamento en gozo. Pero ¿cómo va a ocurrir eso? Cuando nosotros en fe creamos que el Señor va a venir a operar sobre nuestra vida, que su presencia manifiesta de la que hablábamos la semana pasada va a operar en nuestra vida, y eso se tiene que ir en el nombre de Jesús. Ahora, mientras alabábamos al Señor, el Señor me decía a mi corazón, me lo decía a mi corazón: los que están adorando con el corazón, yo estoy operando en una forma preciosa. Cuando usted está con el alma ahí, cuando usted está ahí metido con Él, diciéndole: Señor, aquí estoy. Tu amor es ancho, es profundo, es alto. Usted está cantando esa canción que cantamos al puro principio. Usted está reconociendo que Dios lo llena todo. Todo. Como lo enseñamos la semana pasada, la omnipresencia de Dios, uno de sus atributos, la omnipresencia. Dios lo llena todo. Nosotros somos el balde y Él es el océano, ¿se acuerdan? Estamos llenos totalmente de Él. No hay ningún lugar donde Él no se encuentre. Pero una cosa diferente es que la presencia de Dios está en todo lado, y otra cosa es que la presencia de Dios se manifieste. La presencia manifiesta de Dios no se manifiesta en cualquier lado. Si no, no existiría el mal, no existiría la droga, no existiría los drogadictos, no existiría la inmoralidad sexual, no existiría los asesinos, el sicariato, no existiría nada de eso. Si la presencia de Dios se moviera en todo lugar, pero ya no se mueve en todo lugar, porque Dios y el pecado no son amigos, no se juntan. Dios y el pecado no. Entonces, solamente se mueve en la santidad, en medio de la santidad de su pueblo, de sus hijos, que lo buscan y lo claman con todo el corazón. Pero Él viene para pecadores. Qué lindo eso, ¿verdad? Cualquiera diría: no, pero es que Dios solo viene para los que están santos. No, es que Él trae al pecador, lo santifica y lo usa. Entonces, su presencia, esa omnipresencia de Él, hace que nosotros entendamos que aquí en este momento, mientras estoy hablando, la presencia de Dios está. Amén. Y que usted aquí, mientras está predicando, se van a caer argumentos, se van a romper pensamientos, formas de pensamiento que a veces tenemos y que nos impiden avanzar y algo más, que nos mantienen cómodos en el sitio donde estamos y no buscamos cómo salir de ahí, porque ya nos acomodamos. Como el elefantito que tenían en el circo. Lo tenían amarrado cuando era chiquitito en una pata, para que no se escapara. Estaba en el circo, trabajaba en el circo el elefantito. Pero el elefantito empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y resulta que ya la amarra no le sostenía su patita, porque ya su patita se había hecho muy grande. Pero él no se escapaba. Él no caminaba ni hacía nada, porque se había acomodado, y su pensamiento y su mente se habían acomodado a mantenerse esclavo, amarrado, atado. Entonces, se tienen que caer esos pensamientos, esos argumentos. Nosotros somos libres. Amén. En la cruz del Calvario pagó la libertad para nosotros. Entonces, no tenemos por qué mantenernos esclavos. Y si conocemos que Dios es omnipresente, donde vayamos y en donde estemos y lo que hagamos, vamos a saber que la presencia de Dios está allí. Entonces, vamos a aprender a tener más temor de Jehová, porque vamos a decir: no, ahí está la presencia del Señor.
entonces buscamos la integridad y la santidad. Dice, sed santos como yo soy santo. Y cuando hablamos de santidad no se refiere solo a cosas sexuales. A veces la gente relaciona lo santo con la sexualidad. Santidad tiene que ver con lo que yo digo. Si yo hablo mal de alguien, si yo pienso algo malo de alguien, si yo juzgo a alguien, santidad tiene que ver con todo eso. Santidad no es solamente cosas sexuales. Estoy hablando de santidad porque no fornico, porque no adultero. Eso es una parte. Santidad tiene que ver con mis pensamientos. Es más, santidad tiene que ver con lo que yo pienso de Dios. Y eso es lo que voy a hablar ahora. Porque como yo piense de Dios, así va a ser mi comportamiento. Y así lo conocemos, Padre. Por supuesto. Por eso el tema o la serie que estamos iniciando la semana pasada se llama Conociendo a Dios. A veces creemos que conocemos a Dios. ¿Por se acuerdan a Job? Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ¿qué estaba diciendo eso en otras palabras? Yo creía que te conocía. Yo había escuchado de ti, pero ahora yo te estoy viendo, ahora te estoy conociendo. Ahora sé quién eres tú, sé qué es lo que haces, sé dónde estás y sé que eres el soberano sobre todas las cosas, que tú das, que tú quitas, y que yo aún así te debo seguir acabando, decía Job. Entonces, de acuerdo, porque Job tenía de todo, acuérdense, Job era un hombre muy bendecido, no le hacía falta absolutamente nada, y que iba a estar hablando mal de Dios cuando tenía de todo, no había ninguna razón para quejarse, tenía todo, tenía una linda familia, una linda esposa, muchos hijos, ganado, plata, porque el que era dueño de fincas y tenía ganado era porque, miren, tenía platita, ¿verdad? Entonces él era un hombre millonario, que iba a estar quejándose de Dios, si tenía de todo, tenía salud, tenía trabajadores, tenía empresa, era empresario, oiga, no había razón para quejarse. Era reconocido y tenía fama. O sea, ¿qué le faltaba a Job? Nada. Tenía todo lo que uno humanamente podría decir. Pero ¿qué fue lo que pasó? Satanás le dijo a Dios, claro, lo que pasa es que él es así, un hombre íntegro, porque tú le has dado de todo. Tócalo, pruébalo a ver. Si cuando le quites todo, él va a seguir adorando. ¿Ya ven? Te reto. Porque Satanás es el acusador. Acuérdense. No crean que él no va a llegar delante de Dios en algún momento a acusarnos a nosotros. Y a decir, mira a esa mujer, esa Daisy, que tanto te habla ahí en el púlpito. Quítale esto, quítale lo otro, a ver si ella no va a renegar de ti. Dice la Biblia que Dios le autorizó. El diablo no nos puede tocar si Dios no le da permiso. Eso no es cierto que cuidado porque el diablo, si el Dios no autoriza, no pasa nada porque Dios es soberano. Punto. Si estamos pasando un proceso, Dios lo autorizó. O hay dos cosas, o Dios lo autorizó, o es una consecuencia de nuestro mismo pecado y de nuestro corazón orgulloso y necio. Y ahí Dios no tiene nada que ver. Ahí en parte Job dice que nos alegraríamos solo con el bien y no con el mal. Es correcto. Entonces, es porque él se dio cuenta que debía alegrarse uno en lo bueno y en lo malo. Pero ven qué bonito. Dios le da permiso, pero le dice, pero no toques eso sí su alma. Su alma no. Puedes tocar toda la finanza, puedes tocar la esposa, puedes tocar los hijos, puedes tocar todo, pero no toques su alma. Porque Dios protege nuestra alma. Y después de todo el proceso que pasa Job, se da cuenta que él no lo conocía. Porque los procesos son para que conozcamos más a Dios. ¡Wow! Así que cuando estemos pasando por un momento difícil, por una necesidad, por un momento familiar difícil, por un momento matrimonial difícil, por lo que nos duela aquí, gocémonos y digamos, Señor, algo bueno va a salir de esto. Esa es una actitud de agradecimiento. Ayer hablábamos del agradecimiento, acá en la cumbre de líderes que tuvimos. Agradecimiento.
Señor, gracias, me duele, lloro. Usted puede decir eso llorando ahí en el suelo, pero no de depresión, sino que, Señor, aquí estoy. Y me estoy humillando, es una lágrima de humillación, Señor. Me estoy humillando porque esto que estoy pasando, Señor, es porque tú me estás procesando para lo bueno que va a venir de aquí. Algo tú vas a hacer conmigo, yo no lo puedo ni siquiera imaginar, pero como tú eres tan bueno, tú algo harás en mi vida. Entonces la actitud cambia, usted se levanta diferente, no tiene de pronto que comer, pero usted dice, Señor, tú harás un milagro, y el milagro aparece. No tengo tal cosa, Señor, tú harás. Tú harás. Todos hemos experimentado cosas de ese tipo. Milagros de milagros, porque creemos en un Dios de milagros. Entonces no permitamos que Dios nos robe ese pensamiento que tenemos de nuestro Señor. Porque hoy estamos aprendiendo que Dios es bueno, pero no es que la bondad de Dios es algo, a ver, una característica de Él, no, es que es la esencia de Dios. La bondad de Dios es su esencia, es su carácter. Él es bondad, Él es bueno. No es que Él tiene bondad, no, es que Él es bondad pura, la esencia. Como cuando usted compra un perfume, usted sabe que ese perfume tiene un poco de esencia y otro poco de alcohol. Hay una marca, ¿verdad? No voy a decir acá porque si no, pues sale por YouTube y la estoy promocionando. Usted conoce una marca muy famosa que usted va y pide que se le llene la botellita, ¿verdad? Y de hecho huele rico. Y usted dice, bueno, necesito que me hagan, no sé, a mí me gusta el perfume Cool, el azulito. Entonces voy al lugar y le digo, ¿me puede hacer acá en esta botellita, por favor, un Cool del azulito? Y me dice, ¿cuánto quiere? ¿Más de esencia o más de alcohol? El que tiene más esencia vale más caro que el que tiene más alcohol que esencia, ¿cierto? ¿Quién ha ido a esos lugares? Yo he ido. Y hemos comprado perfume así, ¿cierto? Uno dice, no, ese porque ese es el que me uso todos los días, entonces como todos los días me echo, entonces compro ese. Y huele rico. Bueno, pues Dios es la esencia, lo puro. Porque cuando usted dice, no, yo me quiero comprar mejor un perfume que sea solo esencia, que tenga muy poquito alcohol, apenitas, pero que sea pura esencia. Ese vale más caro, ¿verdad? Ese vale más caro. Entonces usted dice, bueno, tengo que invertir un poquito más para comprarlo y me echo un poquito, sí, como está haciendo gelatina, me echo un poquito y ya huele riquísimo, ¿verdad? Porque usted con solo un poquito, como esa esencia se dispara, huele riquísimo con un poquito. En cambio, cuando tiene más alcohol hay que echarse mucho y hay que estarse echando cada rato, porque se va el olor más rápido. Bueno, pues nuestro Dios es esencia pura. La esencia de la bondad pura es nuestro Dios. Entonces, como les dije al principio, si yo tengo un pensamiento de Dios incorrecto, así va a ser mi vida cristiana de incorrecta. O sea, si yo creo que Dios a mí no me ama, porque no me pone atención, así va a ser mi vida cristiana. Una vida sin victoria, una vida en derrota, una vida constantemente enojándose con Dios. Lo que les decía la semana pasada, la gente que dice, yo tengo todo un tema con Dios. Yo digo, para que ese tema sea bueno, para que no sea malo. Porque cuando uno dice eso, es por algo. De pronto está enojado con Dios, porque le quitó la mamá, porque le quitó el papá, porque le hizo esto, porque le hizo lo otro. Porque tenemos un mal concepto de Dios. Pero cuando empezamos a tener un concepto correcto de Dios, nuestra vida cristiana es una vida cristiana victoriosa. Entonces, cuando entendemos que nuestro Dios es bueno, que esa es su esencia, que no es que Él es bueno a veces, de vez en cuando, en ciertas circunstancias, no, que Él es bueno, infinitamente bueno, infinito. Ese es otro de los atributos, la infinitud de Dios, infinito. Pero mi Dios es bueno. Me está pasando esto, pero mi Dios es bueno. Algo está haciendo, algo quiere probar, algo quiere hacer, algo quiere desarrollar en mí. ¿Dónde se forman los buenos marineros? En la piscina, con flotadores.
No. Yo me pongo flotadores y digo que nado, pero me los quito y me hundo. No. ¿Dónde se forma un buen marinero? Allá, en las aguas tempestuosas. Allá se llevó Jesús a los discípulos para probarlos en medio de la tormenta. Y él se acostó a dormir descansadamente, y aquellos que se querían morir del miedo, porque pensaban nos vamos a ahogar. Oye, y Jesús estaba con ellos en la barca. Y se enojaron con él y lo fueron a despertar. ¿Sí? Oiga, así nos pasa a nosotros. Si nosotros sabemos y entendemos y tenemos un conocimiento de que nuestro Dios es bueno, nada de lo que nos esté pasando nos va a apartar del Señor. Nada de lo que nos esté pasando nos va a hacer enojarnos con Dios. Nada de lo que nos esté pasando nos va a hacer hablar en contra de Dios. Al contrario, si entendemos que nuestro Dios es bueno, cada circunstancia que tengamos se la vamos a agradecer a Él. Porque Él sabe por qué lo está haciendo. Recuerden que en el cielo Dios sabe lo que está haciendo con nosotros acá en la tierra. Aquí en la tierra nosotros a veces nos desesperamos, pero allá en el cielo Dios está haciendo una obra perfecta. Como la cosita esa de bordar, que siempre les digo, a mí esa ilustración me quedó tan clara, demasiado clara. Cuando antes uno en el colegio me enseñaban a bordar, no sé si todavía le enseña, pero me enseñaban a uno a bordar en esa cosa como redonda, no me acuerdo cómo se llama. Un aro, ¿verdad? Un arito. Y entonces, de aquí de este lado, frente a mí, que soy la que estoy bordando, yo estoy viendo lo que estoy haciendo. Pero ustedes allá atrás, aquí ven un puro enredo de hilos. Puro enredo de hilos. Entonces yo aquí sí sé lo que estoy haciendo. Ustedes de atrás me dicen, pastora, pero ¿qué enredo está haciendo? Y yo le muestro, y usted ve que por acá por delante está quedando hermoso. Estoy pintando esa flor hermosa. Por allá atrás usted ve ir para acá, ir para allá, ir por aquí, ir por arriba, abajo. Y usted dice, ¿qué es feo? Así nosotros estamos mirando y decimos, ¿pero qué es este? ¿Pero qué? No entiendo este proceso. ¿Por qué sigo en esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no levanto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y Dios allá arriba está diciendo, ay hijo, si supieras lo que viene, si supieras lo que tengo reservado para ti. Ay, hija, si supiera lo que estoy formando en ti, estoy formando el carácter de guerrera, estoy formando el carácter de hombre de Dios, estoy formando la fe. Porque Dios forma la fe. Qué increíble. Vea, yo sé que si yo pasara aquí y dijera, hoy tenemos domingo de testimonios, sería hermoso. Voy a inventarlo, decirle a mi esposo, a ver si lo hace. Día de domingo. Predicación siempre, pero el día de testimonio. Y que pasemos a dar testimonios del desarrollo de nuestra fe, cómo Dios ha desarrollado nuestra fe. Entonces el que está en un momento difícil va a ser fortalecido, porque el testimonio de otro le va a decir, ah, ok, si él hizo eso, yo también lo puedo hacer. Ayer yo les contaba a los líderes que estaban acá, cuando nos estábamos formando en el liderazgo antes de ser pastores, en mi caso antes de ser pastora, cómo nosotros andábamos con nuestros niños pequeñitos, Esther y Débora, que eran chiquititas. Tenía así como tiene Yasmincita y a su bebé Alza, así pasaba yo en el culto con Débora. Y Esther a la parte tenía 2 añitos. Ahora Débora está acá atrás, grandota ya, una mujer. Y les contaba cómo Dios en esa época fortaleció mi fe. El nacimiento de Débora fue como Dios diciendo, nace tu hija Débora y yo voy a cambiar tu vida. Voy a cambiar tu vida, voy a mudarte en otra mujer. Fue así, porque fue el año donde pedí un permiso sin goce de salario para quedarme con mis 2 chiquitas, porque con Esther había sufrido mucho, dejándola solita muy pequeña. Entonces dije, no, con mi segunda bebé no me va a pasar. Entonces pedí un permiso sin goce de salario, me quedé con Débora y con Esther en la casa, y cuando me di cuenta que se necesitaba la plata para vivir. No me daba nunca cuenta de eso porque siempre tenía salario. Y cuando no tenía me di cuenta, mira, si la plata se ocupa. Y entonces empecé a experimentar el amor de Dios, la bondad de Dios. Empecé a experimentar la fortaleza de Dios. Y me sentí retada. Fue un tiempo de reto. Yo, cuando cuento el año 1998, para mí fue un año hermoso.
Cualquiera diría, ¡qué hermoso! Si a veces no tenía ni comida, si a veces no tenía ni pases y no tenía ni sombrilla. Un día tuve que salir con las chiquillas con bolsas de basura en la cabeza para que no se mojaran, para ir al culto, porque a mí el culto nada me paraba ir al culto. Cero excusas. Con las 2 vidas ahí. Pero no fue un año feo. Fue el año más hermoso que yo he tenido. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es bueno. Entonces yo decía, Dios, tú eres bueno. Si permitiste que yo sacara ese permiso sin conceder salario, tal vez en el momento no lo hice conscientemente de todo lo que eso iba a significar, pero si Dios lo permitió es porque Él dijo, listo, tengo un plan con ella. Necesito formar la fe, porque como yo hoy podría ser pastora de ustedes y pararme aquí adelante y decir, hermanos, tengan fe, si yo no fui procesada en eso. Dios tiene que procesarme. Y el año 98 fue Dios procesando mi fe, donde nos montábamos en un carro todas las discípulas. En ese tiempo estaba Esther Madrigal, que hoy anda visitando a sus papitos allá en Guapiles, por eso no está aquí con nosotros. Esther Madrigal, Patricia Rojas, ¿por dónde está? Ahí está, Patricita, estaba Teresita, estaba Marlene, ¿verdad? Y todas tenían hijitos chiquititos. Bueno, Tere no tenía, era soltera. Cuando llegó a la célula. Oiga, y nos montábamos en un carro. Oiga, sí, pero así de así. Nos montábamos en un carro y me decían las chiquillas, líder, no era pastora, era la líder, pero usted tiene plata para pagar este auto, este taxi. Y yo le decía, no. Y algunas se ponían histéricas. Entonces bajémonos. Dígale, Señor, que no se ha dado cuenta que nos vamos a bajar porque nadie anda plata. Tengan paz. Aquí en mi cartera, Dios va a poner la plata. Tengan paz. Y ellas, el corazón se les quería salir del susto. Y yo decía, Padre, no me dejes en vergüenza. Porque yo estoy honrando tu nombre y yo sé que eres Dios de milagros. Oiga, empezábamos a meter la mano en mi cartera, ¿verdad? Ahí con los niñitos, con nuestros hijos, todos eran chiquititos. Tome, agarre esa moneda, tome esa moneda. Y cuando nos damos cuenta, toda la plata del taxi. A moneda por moneda. Oiga, y yo sentía una alegría en el corazón de este Dios. Bueno, algo así como cuando Jesús oraba públicamente y decía que Él oraba públicamente solamente para que la gloria de Dios descendiera. Porque Él ya sabía lo que iba a pasar. Cuando oró por Lázaro, ya Él sabía que Lázaro iba a vivir. Pero Él lo hizo públicamente para que la fe de todos esos que estaban ahí creciera. Por eso lo hizo. Pero Él en los 70 hubiera podido decir nada más, que se levante, punto. Es más, que ni siquiera se muera. Atrasó la sanidad de Lázaro 2 días. Atrasó la sanidad. Para que los demás pasaran las circunstancias para después glorificar. Oigamos eso, qué lindo. Oigan, eso de la sanidad de Lázaro sí que me edifica. Porque él podía ver desde allá donde él estaba enviado la palabra de sanidad y se hubiera sanado. ¿Recuerdan cuando envió una palabra de sanidad sobre la hija de un general? Y fue sana a lo lejos. O sea, ni siquiera tuvo que ir hasta la casa. Ya cuando él llegó allá, la hija estaba sana. Porque Él tiene poder, y como Él es omnipresente, Él tiene poder para hacer las cosas a kilómetros de distancia. Yo puedo orar hoy aquí por mi papá que está a miles de kilómetros de distancia en Chile, y Dios puede usar mi oración de aquí para llegar allá. No hay fronteras, porque la omnipresencia de Dios no tiene fronteras. Entonces, Él hubiera podido decir, Lázaro, levántate, y se hubiera levantado. Pero Él dijo, sí vamos a ir a ver a Lázaro, pero todavía no. Y cualquiera hubiera dicho, pero ya, ¿no está viendo que Lázaro se va a morir y usted aquí qué bonito? Perdiendo el tiempo. Es más, Marta le reclamó. Es que era muy amigo, entonces. Era muy amigo, es que eran amigos íntimos. Y Marta le reclamó, si tú hubieras estado aquí, le dice a Jesús, Marta, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, como por tu culpa murió. Cuando dice la Biblia que él se entristeció, no fue porque Lázaro había muerto. Fue porque vio la incredulidad, principalmente de María, de Marta. Que Marta siempre afanaba. No le pongan a nadie Marta, no entiendes. Oiga, Marta.
En cambio, María disfrutaba la presencia de Dios tan bonito. Y Marta siempre estaba ahí rezongando. Pero entonces él atrasó el viaje solo para que la gloria de Dios se viera. Solo para darle fama a Dios. ¿Qué fama le doy yo a Dios con mi fe? Si Él es bueno, ¿qué esperar de un Dios que es bueno? Si no solamente cosas buenas. Que no estoy viendo lo que quiero ver todavía. Tranquila, tranquilo. Cuando llegue el tiempo, Él va a visitar ahí tu casa. Eso no quiere decir que ahorita no esté ahí. Pero vas a ver el milagro que tú estás esperando, lo vas a ver. Porque Dios es bueno, así de sencillo. Dios no tiene bondad, sino que Él es de carácter y de esencia bondadoso, infinitamente bondadoso. Hay religiones en el Oriente que hablan, ustedes han oído hablar del yin y el yang, que todo es relativo, que todo tiene un poco de aquí, un poco de allá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dios no tiene eso del yin yang. Él no es que a veces es bueno y a veces es malo, o que tiene un poco de bueno y un poco de malo. No es así. Dios es siempre claridad, Dios es siempre luz, Dios es siempre bueno. No tiene que haber un equilibrio entre lo bueno y lo malo en Dios, porque Dios aleja lo malo y Él es todo bueno. Así es que esa es una religión, la taoísta, creo que se llama, que ellos hablan del equilibrio. Nosotros no hablamos de eso, nosotros hablamos que nuestro Dios es bueno y punto. Pase lo que pase, venga lo que venga, esté ocurriendo lo que esté ocurriendo, nuestro Dios es bueno. De pronto, eso que usted está atravesando ahorita es porque Dios está llamando su atención, porque es tan bueno que la quiere capturar, que lo quiere capturar para sí. Entonces pone una situación en su vida solamente para que usted se acerque a Él, solo eso, para que usted descubra su presencia, para que usted descubra cuánto te ama y lo que quiere hacer contigo. Eso es todo. Nada más es eso. Pero si yo no tengo un buen concepto de mi Dios, empiezo a agarrar eso por mal camino. Empiezo a pensar mal de Dios. Empiezo a alejarme. Empiezo a permitir que la tristeza se anide en mi corazón. Me empiezo a sentir horrible. Empiezo a buscar ayuda en otros lados donde no tengo que ir. Y es donde el enemigo nos engaña y ahí la gente cae en ir al brujo, al santero. Ay, yo ocupo una limpia. Todo me sale mal. Y se van al santero ahí para que les haga una limpia. No, ¿cuál limpia? Ni qué ocho cuarto. Usted ocupa ir a arrodillarse a la presencia de Dios y decirle: aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Solo eso. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor, porque tú eres bueno. No vas a permitir nada que a mí me haga daño, porque tú eres bueno. Ay, qué bonito. A mí este tema me encanta. Salmo 119, 68. Mire lo que dice este salmo. Me encanta este tema. Me encantan los atributos de Dios, porque me hacen santificarme más, conocerlo más, amarlo más, servirle más. Ay, es demasiado hermoso. Salmo 119, 68. En la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice. Oiga, la Biblia está llena de versículos bíblicos donde dicen que Dios es bueno. Llena. De principio a fin. Pues yo me encontré aquí salmos hermosos. Yo dije, le voy a decir a la congregación que a partir de hoy empiecen a leer los salmos. Léanse los salmos, eso les va a avivar la fe. Me leí, empecé a leer salmos y salmos y decía: wow, el salmo. Bueno, es el varón que no anduvo en consejo de malos. Ese consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo dije: gloria a Dios, Salmo 1 para mi vida. Pero si me pongo a leer, no sé, las noticias, que la economía está mal, que los virus andan para acá y para acá, que no vayan a ningún árbol, se van a enfermar. Y usted, en vez de leer el Salmo 1, se pone a leer las noticias, se pone a ver el Facebook, donde publican puras tonteras a veces. Y cuando se da cuenta, usted perdió la fe en nuestro Dios bueno. Salmo 119, 68 dice: tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Tú eres bueno y haces
de hambre. ¿Cómo van a decir que Dios es bueno? Miren todas las matanzas que hay, todos los femicidios, cómo matan a las mujeres. ¿Cómo van a hablar de Dios cuando se estaba Dios metido cuando le hicimos daño a aquella chiquita? ¿Han oído eso? ¿O lo han dicho? Yo nunca lo he dicho, pero sí lo he oído mucho. Bueno, es que hay cosas que Dios no puede hacer si nosotros los seres humanos tenemos el corazón cerrado. No es que no pueda hacer porque no tenga poder, no, es que nos dio a nosotros un libre albedrío para que nosotros también tomemos decisiones. Entonces, hay cosas que ocurren donde Dios no tiene nada que ver y le echamos la culpa a Él en vez de enojarnos con el diablo. Le echamos la culpa a Dios. ¿De quién va a darlo Dios? Porque no conocemos que nuestro Dios es bueno y que solamente y únicamente hace bien. Entonces empezamos a echarle la culpa de todo. No, de pronto esas cosas pasan porque o los padres están alejados de Dios, no toman en cuenta a Dios para nada, se burlan de las cosas de Dios, sus hijos están descubiertos. Nosotros los papás somos el techo de nuestros hijos. Y si nosotros andamos, como digo yo siempre, bailando el pelado, un niñito me dijo ya de esto, niña, ¿qué significa bailar el pelado? Porque yo le digo así en el aula. Mi amor, deja de andar bailando el pelado, vaya termine. Entonces, niña, ¿qué significa bailar el pelado? Y le digo, mi amor, significa distraído, perdiendo el tiempo. Ah, me dice, vaya, siéntese y no pierda el tiempo. Entonces, a veces andamos perdiendo el tiempo y no oramos por nuestros hijos, no oramos por nuestras casas, no oramos por nuestros ministerios, no oramos por los dones que Dios nos puso, no oramos por el llamado que Dios nos puso. Entonces el enemigo va tomando cancha y pasa algo feo y le echamos la culpa a Dios. Y Dios no tenía nada que ver. Era Dios llamando nuestra atención. Dios diciendo, venga, es que usted es mío, usted no es del mundo, usted es mío. Yo a usted lo compré a precio de sangre. Ya usted fue comprado, usted es mío, usted es mía. Así que donde usted se vaya, ahí mi espíritu lo va a perseguir. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde huiré yo de tu espíritu? ¿Dónde? Donde yo vaya, ahí está tú, omnipresencia. Donde vayamos, así que yo puedo enojarme, voy acá, ay, que la pastora, que decía que es, me voy, y me voy. Vaya donde vaya el Espíritu Santo, ahí lo va a perseguir. Tal vez yo no pueda ir a perseguir a todo lado donde usted se esconda, pero el Espíritu Santo sí. Aunque yo trataré de perseguirlo donde usted se vaya. Que lo diga Marisa. Oiga, de verdad, tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. ¿Qué quiere decir eso? Enséñame tus decretos, Señor, muéstrame. Muéstrame lo que, porque otro de los atributos de Dios son los decretos de Él. Su palabra, lo que Él ha dicho, los dichos de su boca. Entonces, muéstrame, Señor, porque de pronto estoy pasando lo que estoy pasando, porque he quebrantado tu ley, he quebrantado tus decretos, y tú no tienes nada que ver ahí, pero tú, como eres bueno, entonces vas a hacer que eso se vuelva en bendición para mi vida, si es que yo me arrepiento y me vuelvo otra vez a ti. Dios no va a hacer nada con alguien que no se arrepienta. Debe haber un arrepentimiento genuino en el corazón, porque hay dos cosas que Dios trabaja en la parte de bueno. Está la misericordia y está el juicio. Ay, es que Dios es tan bueno que Él sabe porque yo estoy aquí en esta situación pecando, pero Él conoce y Él es bueno. No se equivoque. Esa bondad de su carácter no le permite a Él negociar con el pecado. No le permite. El hecho de que Él sea bueno no nos da a nosotros la libertad de pecar cuando nos dé la gana y hacer lo que queramos. Jugar con su gracia. Porque Él, en su bondad, tiene misericordia para los que nos arrepentimos, pero tiene juicio para el que no se arrepiente. Exactamente. Entonces, ¿usted oyó eso? Tiene misericordia para el que se arrepiente, pero tiene juicio para el que no se arrepiente. Ese dicho que hemos escuchado muy comúnmente es que Dios ama al pecador. Ustedes han escuchado eso, que Dios ama al pecador, ¿verdad? He escuchado otro que dice, tal vez puedo ir más yo al cielo que los que están metidos en una iglesia. Sí. Hay muchas controversias, ¿verdad? Que de pronto también uno puede ser que esté metido en una iglesia y no tenga un corazón puro para Dios.
que nunca se haya convertido. Como les conté el otro día, el pastor aquel que ahorita no pongo a predicar, que yo ya casi, oiga, tiene que ver con el cambio de corazón y de vida, ¿verdad? Tiene que ver con el cambio de corazón y de vida. No es la tradición de congregarme y como no voy a aquella, voy a esta otra. No, tiene que ver con el cambio de corazón, lo interno de mi ser. Entonces, el hecho de Dios ser bueno, Él va a ser bueno y se va a mostrar bueno tanto con el misericordioso, con el que pide misericordia y se arrepiente de su pecado, pero con la persona que no se arrepiente, que se burla de Dios, que no hace por dónde buscar al Señor, va a venir juicio. Porque dice la Biblia que Él es un Dios que también se enoja. Entonces no confundamos el hecho de que Él es bueno, no confundamos el hecho de que Dios es bueno, entonces como es tan bueno, yo puedo seguir en mi patín, que nada malo me va a pasar. No confundamos eso no es así, no necesariamente. Entonces, miren lo que dice, quiero decirles, Génesis 1:31. ¿Dios empezó siendo bueno o ya era bueno desde antes de crear el mundo? ¿Dios empezó a ser bueno o ya era bueno? Ya era bueno, porque es su esencia, es su naturaleza, es su carácter, Él es bueno, aún antes de formar una creación. Pero miren lo que dice Génesis 1:31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo, vean ahí la palabra todo lo que había hecho, no dice, y vio Dios que algunas de las cosas que había hecho, no digo todo lo que había hecho era bueno. ¿Bueno qué? ¿Poquitito o en gran manera? Todo, su creación es buena en gran manera, y nosotros somos parte de la creación. Nosotros somos de la creación, nos creó a nosotros cuando ya separó el cielo, la tierra, hizo todo, nos creó a nosotros, creó al hombre, luego a la mujer, nos creó los animalitos, toda su creación es buena en gran manera. O sea, quiere decir que la bondad de Dios se revela primeramente en su creación y de ahí parte para todo lo demás. Qué bonito. Y nosotros no cuidamos la creación. Dice que Él cuando venga va a restaurar todas las cosas en cuenta la creación. Porque tenemos, ¿qué es lo que está pasando en Coronado ahora? Lo hemos comentado varias veces. Coronado, cuando yo llegué a trabajar aquí hace 30 y no sé cuántos años, era cielo roto. Aquí todo el día pasaba garúa, llovía, uno venía a cielo roto. Ustedes que tienen tiempo de vivir acá. Pero ahora, ¿qué pasa? Calor, unos soles, un calor, cosa que era imposible en Coronado. Creo que está más frío la Juela que Coronado. ¿Verdad? Sí, es mucho calor. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos, los seres humanos, aquello bueno que Dios había hecho, aquella creación buena, de gran manera, la hemos ido destruyendo. No cuidamos el agua, no reciclamos, somos desordenados. Entonces, no es solamente la parte espiritual, también tenemos que ver la creación, ¿verdad? Y tener mucho cuidado con eso. Y miren, dice, vamos a ver otro versículo, Santiago 2:13. A pesar de todas las cosas que podemos pasar, la misericordia de Dios siempre va a triunfar sobre el juicio, porque Él anhela que todos nosotros nos arrepintamos. Nunca el juicio va a ser más grande que la misericordia. Dice que Él es grande en misericordia, lento para la ira, pero grande en misericordia. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, quiere decir que si yo quiero misericordia, yo también tengo que ser misericordioso. O sea, ¿qué significa misericordia? Misericordia y gracia son dos cosas diferentes, pero las dos son de Dios. Son atributos de Él, son cosas de Él. La misericordia es que yo merecía un castigo, porque yo he pecado. Yo merecía morir eternamente, pero Dios no quiso eso. Y Dios dijo, voy a proveer
voy a proveer un plan para que ellos no tengan que morir eternamente. Y envió a su Hijo Jesucristo a la tierra a morir por nosotros, a darnos a nosotros la salvación, y entonces ya nosotros no tenemos que morir. Aceptamos al Señor en nuestra vida, empezamos a vivir para Él y somos salvos. Dios nos perdona. Entonces la misericordia significa no recibir el castigo que merecíamos. Eso significa misericordia, no recibir el castigo que yo merecía. La gracia es contrario. La gracia es que Dios me entrega algo a mí que yo no me merezco. Dios me deja ser pastora de ustedes, servir en este ministerio, yo no me lo merezco. Pero Dios me da esa bendición y me dice, hija, lo vas a hacer. Es pura gracia. Por eso nuestro ministerio se llama Por su gracia. Porque de merecerlo, no estaríamos sentados, no estaríamos de pie aquí delante de ustedes. Es pura gracia de Dios. Es un regalito que Dios nos da cuando no lo merecíamos. Es eso que a veces uno le hace a los hijos, se portaron mal y de todo, pero aún así usted les da el regalo de cumpleaños. ¿Se lo merecían, no? ¿Cierto? Usted no se merece que le dé ningún regalo, pero toma, y se lo da. ¿Verdad? Eso es gracia. Dios manifiesta su gracia y su misericordia porque Él es bueno. O sea que nosotros no tenemos por qué estar reclamando nada a Dios, porque en realidad no merecíamos nada. No merecíamos nada, es que nosotros habíamos caído de la gracia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, perdimos todo, por culpa de Adán y Eva. Perdimos todo. Pero, en su gran bondad, Él dice, voy a dar gracia, voy a dar misericordia. ¿Pero para quién? Para aquel que se arrepiente. No para cualquiera, no es para todo el mundo. Eso es para aquel que se arrepiente. Por eso el arrepentimiento es tan importante. Así es que, a pesar de todo el mal que pueda acompañar a la humanidad, la misericordia del Señor siempre va a ser más grande que el juicio de Él. Siempre, acuérdese siempre de eso. La Biblia dice que el que peca y pide perdón y se aparta, alcanza misericordia. No es solo pecar y pedir perdón, es apartarse. No volver a cometer ese mismo pecado. Es decir, Señor, ok, yo me arrepiento. El arrepentimiento es un cambio total de dirección. Si iba para la derecha, me devuelvo y voy para la izquierda. Es un cambio de dirección totalmente, es un cambio de mente. Ahora, ¿cómo yo voy a poder creer o cómo yo voy a poder disfrutar de la bondad de Dios en mi vida? Cambiando de mente. No voy a poder disfrutar la bendición de Dios si yo no cambio de mente. Veamos vamos a ver el Romanos 12, creo que es, ¿verdad? ¿Sí? Romanos 12. Se lo di a usted ahí, sí. Romanos, es que me estoy brincando algunos versículos que les apunté porque ya se me fue el tiempito. Romanos 12:2. En la Nueva Traducción Viviente dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Oigan esa palabra. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuáles son las costumbres de este mundo? Ya sabemos, las costumbres de ahora de este mundo. Y están adoctrinando a nuestros hijos. Les quieren meter en la cabeza un montón de cosas. Usted tiene que pararse firme y decir, no, un momentito, esa parte yo la dejo en mi casa a mis hijos. Eso yo le enseño a mis hijos en mi casa. ¿Ok? Entonces dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, eso que dice, pastora, pero todo el mundo lo hace. ¿Y qué? Esas son las conductas del mundo. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, y el Señor nos dice en Romanos 12:2 que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Al cambiarles qué? La manera de pensar. Porque vean lo que dice. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nuestra vida? Buena, agradable, perfecta. Buena. ¿Por qué es buena? Porque Dios es bueno. ¿Por qué es agradable? Porque nuestro Dios es soberano, Él manda, es perfecto. ¿Y por qué dice que es perfecta? Buena, agradable y
perfecta. ¿Por qué? Porque es perfecto. Dios es perfecto, es el único que es perfecto, nadie más es perfecto. Entonces, ¿cuándo yo voy a poder aprender a dar gracias y a conocer esa voluntad del Señor? ¿Cuándo yo voy a agradecer a Dios por lo que yo estoy viviendo y lo que me está pasando? ¿Cuándo? Cuando cambie mi mentalidad. Mientras mi mentalidad sea una mentalidad de, no, es que Dios a mí no me quiere, es que Dios quiere más a la pastora, por eso la bendice. No, es que Dios no tiene tiempo para escuchar mis oraciones, Dios está tan ocupado con las oraciones de todos los demás. Uy, hay gente que pide demasiado. Quítame el campo, yo no puedo llegar a Dios. Hay gente que a mí me ha dicho así: no, pastora, Dios está demasiado ocupado con las oraciones de los demás, Él no escucha las mías. ¿Por qué no ora usted? Él la escucha más a usted. En serio, y a uno le parece como de risa, pero así me han dicho: pastora, es que usted sí la van a escuchar porque usted tiene como un lugar ahí, como que yo tuviera patas con Dios. Entonces yo le digo: no, yo puedo orar con usted con mucho gusto, pero Dios a usted la va a escuchar. La va a escuchar. Dios no escucha solo a algunos. Dice que el oído de Él está atento a todos aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Así de sencillo. Entonces debo cambiar mi mentalidad, debo botar los argumentos, los boto a la basura. Ya decía yo en la cumbre de líderes: saquémonos el chip viejo, quiten eso. Y les dije: hagámoslo, quítenselo, boten ese chip viejo de incapacidad, de que no lo voy a lograr, de que yo no puedo, que me siento mal, que estoy frustrado, que estoy deprimido, que estoy ansioso, que me tocó la ansiedad, que me tocó la depresión, que estoy tomando pastillas para dormir porque no lo logro. Quítese ese chip, el Señor es bueno y algo bueno va a hacer contigo si solo te acercas a Él. Eso es todo. Empiece a confesar con su boca la bondad de Dios. Dios, tú eres bueno. Qué bueno eres, Señor. ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Qué pienso yo de Dios? Salmo 34, 8 y 9 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Salmo 34, 8 y 9: gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. El hombre que confía en Él, la mujer que confía en Él, el joven que confía en Él, es dichoso. Pero tengo que cambiar el pensamiento, si no, no voy a poder confiar en Él. Si yo creo que Dios no es bueno y yo creo que Él a veces es malo, no voy a poder cambiar mi pensamiento y no voy a poder disfrutar. Por eso dice: gustad y ved. Cuando la Biblia dice esa palabra gustar, lo que el salmista está diciendo hoy es una invitación para atreverse a creer. Atreverse a creer lo que les hablaba ahora, formar tu fe. Oiga, Dios quiere formar la fe. Yo sé que Dios está levantando un pueblo aquí de gente de fe. De gente de fe. Y yo pasé por el proceso de formación de fe. No fue nada fácil. No fue nada fácil, que a veces yo abría la refri y me acuerdo que tenía un pedacito de queso. Yo dije: bueno, tengo queso para darle a las chiquitas, estaban chiquititas. Y en eso me caen todas las de la célula. Todas las de la célula me caen a la casa. Yo dije: uy, por Dios, ¿ahora qué les doy? Entonces una de ellas se levanta y dice: mire, voy a hacer cafecito. Yo sí, vaya, yo no tenía nada. Y ella no había llevado nada. Y ella vio la refri y dijo: aquí hay queso, lo reparto. Y yo le dije: sí, claro. Se comieron todo el queso. Y yo dije: gracias, Señor. Porque puedes compartir con mis discípulas. Si toca hacer, yo no lo hago, pero dame algo para las chiquillas por lo menos. Oiga, qué proceso más hermoso. Pastor, usted se loca. ¿Cómo decir que eso es hermoso? Es hermoso, porque lo hace a usted decir: Dios, de alguna manera me vas a sorprender. O sea, le crea una expectativa donde usted dice: wow, ¿por dónde va a salir de Dios ahora? ¿Por dónde me va a salir? ¿Con qué me va a salir? ¡Wow! Y usted empieza a sentir: uy, algo bueno viene. Oiga, yo me levantaba en las madrugadas a orar y yo decía: ay, algo bonito viene. Yo ya lo escucho, lo saludo desde aquí, saludo la bendición de Dios, la saludo, llorando, porque tal vez estaba pasando cosas amargas. Amén. Las situaciones permiten que sea formado en nosotros el carácter